el texto que vamos a ver, o que espero hayan leído, ¿sí? Para el día de hoy, se titula Los valores en la explicación en psicología. Es un texto de Ana María Talac, una colega de la Universidad de La Plata. Y bueno, en definitiva, el gran tema, que era el que en principio iba a introducir el texto de Douglas a nivel general, ¿no? Y esto sería traer ese tema al nivel, digamos, particular de la psicología, es ciencia y valores, ¿sí? O los valores, si es que tienen o no un papel en la construcción de conocimiento, en la aplicación del conocimiento. Vamos a volver a traer, ¿no? Ya sé que a comienzo del año, y sepan de nuevo que esto no va a ser evaluado en estos términos, pero usen los recursos que tienen. Echeverría, ¿no? Vamos a trabajar un poco sobre diferentes ámbitos de la ciencia, contextos de la ciencia, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre uso y aplicación del conocimiento científico, y si eso, si ahí intervienen o no valores. Uno puede hablar de valores en varios sentidos, ¿sí? Serían como aquello a lo cual uno tiende, ¿no? Una suerte de horizonte que guía mis acciones, ¿sí? Si yo creo que la bondad es un valor ético, ¿no? Valioso, ¿vale? Entonces yo, en principio, seré, ¿no? Amable, seré bueno con las personas. Bueno, eso sería un valor claramente ético, o bueno, la justicia, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Son valores éticos. Vamos a hablar de valores epistémicos y no epistémicos. No se preocupen, ya vamos a eso. Pero en principio es si es que en ciencia intervienen, ¿no? Valores. Valores de diferente tipo, de nuevo, ¿no? Y en qué ámbitos en particular de la ciencia intervienen. Y cuando hablamos de ámbitos, de nuevo, piensen, y no va a ser evaluado en estos términos, pero piensen en Echeverría, ¿no? Educación, ¿está bien? Innovación, ¿sí? Bueno, aplicación, fundamentalmente la aplicación del conocimiento científico, donde se ven más las cuestiones de bueno, éticas, ¿no? Bueno, y evaluación un poco menos se ve, pero en definitiva sería esto el tema del día de hoy. La autora, ¿sí? De alguna manera continúa, ¿sí? Una tendencia que viene creciendo en los últimos 20 años, por lo menos desde fines de los 90, diría, o de los años 90, que es justamente no solamente reconocer la existencia de los valores, sino incluso en ciencia, sino incluso reivindicarlos, ¿sí? Es decir, mostrar que es importante poder identificarlos, ¿sí? Y evaluarlos, criticarlos, ¿no? Básicamente ponerlos sobre la mesa, ¿sí? Y poder hacer foco sobre ellos. Eso en psicología hay toda una corriente, ¿no? En realidad un conjunto de líneas de trabajo más teóricos, ¿sí? Son como metateóricas, es decir, piensan en la psicología como ciencia, así como lo hacen los filósofos de la ciencia, ¿sí? Que se llama psicología crítica, y que vienen, ¿no? De nuevo a traer a valorizar la presencia, ¿no? De valores tanto epistémicos, o sea, darle crédito, ¿no? Como no epistémicos, y eso previo también, porque es una influencia una de las tantas, ¿no? De esta corriente de la psicología crítica, la epistemología feminista, o la mirada más feministas, ¿no? En ciencia, que, nada, básicamente han hecho hincapié en que la ciencia no es neutra, ¿sí? La ciencia no tiene, justamente está atravesada por valores de todo tipo, ¿sí? De todo tipo, y que eso no está mal ni está bien, digamos, es así, porque la ciencia básicamente es un producto de seres humanos que, de nuevo, tienen una posición, digo, social, ¿no? Están insertas en vínculos de poder, y nada. Y eso se ve también en la producción y la aplicación del conocimiento científico. Y bueno, nada, obviamente las críticas feministas han marcado, ¿no? El androcentrismo, digamos, de la ciencia, por lo menos hacia los años 60, ahí donde empezaron a surgir, ¿no? Las epistemologías feministas y demás. Pero bueno, comienzan ahí a surgir, y ahora están como ya bastante instaladas.
Entonces, nada, de nuevo, el papel central, el tema central es el papel que cumplen los valores en psicología. A esto, o sea, enfrentado a esto, ¿no? Haciendo un contraste, la autora nos habla de un ideal de ciencia libre de valores, que es una suerte de también, si se quiere, el viejo cuco es el mismo, es siempre el positivismo lógico, no porque sea el positivismo lógico que ha marcado solamente y exclusivamente esto, hay muchas otras corrientes filosóficas en filosofía de la ciencia que también tuvieron esta idea de una ciencia libre de valores, ¿no? Que como ya también veremos, no es una idea para nada, eh, eh, ¿cómo decirlo? Es muy importante, ¿no? Para nada menor, es muy importante. A mí me gustaría, a lo largo de esta clase, tratar de equilibrar un poquito, ¿no? Esto del planteamiento de Talak con, para decirlo rápido, con que la idea de un ideal, o sea, el ideal de una ciencia libre de valores tenía motivaciones muy nobles y muy serias, ¿sí? Que por más que uno luego en las prácticas vea que efectivamente no es así, no hay ciencia libre de valores, siempre los valores van a atravesar cualquier cosa, no solo la ciencia, cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos, cualquier práctica humana está plagada, digamos, está atravesada por valores. Digamos, más allá de que eso es una versión algo naif o ingenua, esto de pensar que la ciencia es totalmente neutral, ¿no? Una visión aséptica, si se quiere, ¿no? No aséptica sería como limpia, ¿no? De cualquier intrusión de valores éticos, políticos, ¿no? Sociales, culturales, ideológicos, pragmáticos incluso, o inclinaciones personales, ¿no? Sensibilidades personales, todo eso son valores, ¿sí? Pero de nuevo, la ciencia, más allá de que no puede escapar a esto, yo creo que es importante marcar una suerte de ideal, ¿no? Una suerte de, bueno, es justamente el ideal de ciencia libre de valores, una suerte de norte a seguir, por más que sepamos que no se puede, ¿no? Pero en principio me parece que hay que marcar también eso, ¿no? De dónde vienen las cosas. El ideal de una ciencia libre de valores también tiene su mérito, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver. Luego vamos a trabajar muy brevemente sobre la distinción entre valores epistémicos y no epistémicos. Básicamente los valores epistémicos son aquellos que guían la obtención, ¿no? El desarrollo de conocimiento científico, o de conocimiento en general, para decir, por epistémico, ¿no? Pero digo, en particular que nos interesa los valores que guían la elaboración del conocimiento en ciencia, y luego los valores no epistémicos, ¿no? Como le decía, valores éticos, culturales, ideológicos, bueno, de todo tipo. Y luego va a presentar Talak la distinción entre hecho y valor, una cuestión de hecho y una cuestión valorativa, ¿sí? Que es una distinción previa, ¿sí? Sobre la cual se asienta, ¿sí? Sobre esa distinción, hecho-valor, como dos cosas totalmente separadas, ¿sí? El ideal de una ciencia libre de valores. La idea sería, la ciencia, idealmente, debe exclusivamente dedicarse a las cuestiones de hecho, ¿sí? Aquello que pasa, aquello que acontece. No aquello que debiera acontecer, ¿no? Que sería deseable que aconteciera. ¿Entienden? Esos serían más valores no epistémicos. Ahí tenemos valores, de nuevo, políticos o sociales, éticos o morales, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? De nuevo, ideológicos o, ¿no? Sobre la concepción de mundo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pragmáticos y de nuevo también inclinaciones personales. Yo creo que esos son todo el resto, ¿no? De los valores no epistémicos. No está tan bien tratado, también, al detalle, ¿no? ¿Qué tipo de valores no epistémicos hay? ¿Cuáles? Pero bueno, esa sería la gran parteaguas, el gran parteaguas ahí. Y básicamente sobre la distinción hecho-valor, que ya vamos a trabajar, se erige, ¿no? Se construye esta idea de una ciencia libre de valores, ¿no? Y bueno, y lo que luego va a hacer al final es trabajar sobre cómo en psicología, primero en epistemología, en filosofía de la ciencia, las miradas feministas han incorporado de nuevo primero, han reconocido la presencia de valores y segundo, han reconocido su importancia, ¿no? Lo han valorado justamente, valga la redundancia. Han dicho que haya valores no solamente es algo inevitable en ciencia, sino que es importante, ¿sí?
es importante que lo reconozcamos y que lo pongamos sobre la mesa, ¿sí? Y que lo podamos examinar críticamente. Esa sería básicamente la idea feminista, y luego la psicología crítica incorpora eso para el caso de la psicología. Bueno, no dije que dentro del amplio campo de la epistemología feminista vamos a trabajar solamente sobre la teoría del punto de vista, aunque tengamos esta unidad 8, pero también es parte de los temas transversales, ¿no? Que nos exigen el plan de estudio. Nosotros elegimos la ley de salud mental, que no se pudo ver por el caso, ¿no? El caso del histórico de la unidad 5, y bueno, pero bueno, de salud mental vamos a hablar en la próxima clase justamente, así que entra también. Y luego, bueno, perspectivas feministas, esos serían los dos temas transversales que están presentes en el programa, si lo leyeron, ahí están. Así que bueno, eso vamos a hacer un poco hoy, y al final del texto, y eso no vamos a ahondar para nada en eso, porque vamos a dar muchos ejemplos, vamos a tratar, por lo menos, los dos casos que toma de explicaciones psicológicas. La profesora Talak la entiende así, como explicaciones psicológicas, sobre la inteligencia y sobre el desarrollo psicológico. Son meramente casos de estudio que, de nuevo, no vienen mucho digamos, no hacen a la evaluación. Si quieren eso, mírenlo, obviamente, pero no vamos a preguntar cosas específicas sobre esa última parte del texto, ¿sí? Escuché un ruido, pero creo que estamos bien, ¿no? Bien. Nada, Talak habla de la corriente principal, ¿no?, de la psicología, que en inglés es mainstream psychology, ¿no es cierto? Que es literalmente la corriente principal, para que ustedes puedan de alguna manera mirar la continuidad que hay entre los textos. Mitchell también habla de una corriente principal, en realidad habla en términos de una psicología tradicional, ¿sí? Habla de los planes de estudio, si se acuerdan, bueno, lo vimos la última vez, de los planes de estudio en los que no se trabaja, en general, sobre todo, ¿no?, en los países centrales, no tanto en el sur global, pero sí en los países centrales, la formación, por lo menos en aspectos metodológicos de futuros y futuras psicólogas, es fundamentalmente cuantitativa, ¿sí? Y en ese sentido hablaba de una psicología tradicional en la que brillan por su ausencia los métodos cualitativos. Bueno, esto es algo parecido, ¿no? Lo que marca aquí Anna Talak habla de una suerte de corriente principal, una psicología tradicional, llamémosle una psicología dominante, si quieren, ¿no?, en los ámbitos científicos y académicos. Y bueno, en eso, a eso se refiere, está pensando Talak, cuando habla de que el ideal de una ciencia neutral y totalmente objetiva, ¿no?, este ideal, como decir, de una ciencia aséptica, que le digo, ¿no?, eh, no infectada, ¿no?, por cuestiones valorativas, ¿sí?, prescriptivas, ya vamos a ver, o normativas, sobre cómo debieran ser las cosas y no sobre cómo son las cosas, ¿sí? Esa es la diferencia básica, ¿está bien?, que vamos a trabajar acá. Valores, como debieran, como quisiera que sean las cosas, ¿no?, en función de algún objetivo, ¿no?, la igualdad, por ejemplo, o más equidad, por ejemplo, en el reparto de los recursos, ese tipo de valores, ¿no? Son valores más bien políticos, o, qué sé yo, el altruismo como un valor ético, bueno, etcétera. Ese tipo de cosas, bastante venidas a menos. Bueno, son como debieran ser las cosas, como quisiéramos que sean las cosas, ¿no? Y la ciencia, de nuevo, debiera dedicarse a cómo son las cosas, ¿no? Entonces, la ciencia debiera ser neutral, ¿sí? No me juego por cómo quisiera que sean las cosas, como quisiera un mundo, ¿no?, idealmente, y objetiva, ¿sí? No meto nada de mí, no meto nada de mis creencias, por ejemplo, religiosas, opiniones, por ejemplo, políticas, o nada, inclinaciones, por ejemplo, éticas, ¿no? Que yo creo, por ejemplo, que uno puede creer que, así como, qué sé yo,
somos animales, los animales compiten por recursos, ¿no? Se comen uno a otro, entonces nosotros somos iguales, somos seres humanos, entonces que valga, ¿no? Todos contra todos. Eso también puede ser un ideal ético, pero el punto es que la ciencia no debe verse inmiscuida, ¿no? En estas cosas, ¿no? La ciencia, de nuevo, es la idea de una ciencia aséptica, una ciencia neutral, una ciencia objetiva. ¿Sí? Y básicamente lo que está diciendo Natala es que la corriente principal de la psicología ha tomado, ha asumido implícita o explícitamente esta mirada, ¿sí? Una ciencia libre de valores, ¿sí? No contaminada, si se me permiten de nuevo la analogía médica, por valores, ¿no? Esto de la ciencia aséptica. Muy contrariamente a esto, Talak va a defender la mirada que no solamente desde el feminismo, sino desde muchas otras corrientes epistemológicas, se defiende fundamentalmente a partir de Kuhn, de nuevo, ¿no? A partir de Kuhn se empezó a ver cómo efectivamente la ciencia es algo hecho por personas, ¿no? Organizadas en comunidades, y no hay manera que esas personas organizadas en comunidades no estén atravesadas por valores, incluso no epistémicos, ¿sí? Ético, político, ideológico, bueno, ya le dije varias veces. Entonces, la idea es que, primero, como le decía, reconocer que efectivamente todo ámbito científico, todo ámbito de producción o de uso, ¿no? O incluso educativo, ¿no? De conocimiento científico, digo, está atravesado por valores, ¿sí? En ese sentido, esto significa, lo que les pongo ahí, que los valores son transversales a la ciencia, permean todos los aspectos del quehacer científico, no por algo particular que tenga la ciencia, pero que simplemente la ciencia es uno de los quehaceres humanos, ¿sí? Es una de las cosas, de las prácticas humanas, y en ese sentido, hecha por personas que no tienen una mirada desde ningún lugar, ¿no? Una mirada como desde el ojo de Dios, para decirlo así, sino que efectivamente tienen una mirada particular, y esa mirada particular está atravesada por valores, de nuevo, tanto epistémicos como no epistémicos. Cuando hablamos de valores epistémicos, estamos hablando del tipo de cosas que yo quisiera para mi modelo, teoría, experimento, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir que es preferible una teoría más simple, ¿sí? Respecto de otra más compleja, siempre y cuando explique de la misma manera lo que pretende explicar, tenga buena capacidad predictiva, ¿no es cierto? Tenga otras virtudes que, ¿no? Que uno pueda ponderar contra esto de, como le digo, ser o no simple, ¿sí? Uno puede admitir una mayor complejidad en la teoría siempre y cuando esa teoría me dé mejores explicaciones, mejor predicción, ¿no? Se acomode mejor con la otra evidencia disponible, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese sería el tema de los valores epistémicos. Y respecto a los no epistémicos, ya les dije, bueno, le pongo algunos: éticos, sociales, culturales, pragmáticos, ¿no? Pragmáticos se refiere más bien a cuestiones, de nuevo, esto no está en el texto, pero a cuestiones de uso del conocimiento, ¿no? De utilidad del conocimiento, o, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con costo-beneficio. Che, estaría buenísimo hacer este experimento, sí, che, pero nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta, con esto podríamos, no sé, resolver el hambre en el mundo, y vos querés hacer este experimento, ¿no? Costo-beneficio. Esas son apreciaciones pragmáticas, ¿está bien? Bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluso valores que tengan que ver más con la cuestión personal de cada científico, con sus, ¿no? Inclinaciones, ¿no? De que me llama más a estudiar esto y no esto otro, ¿no? Eso también puede ser valores por cuestiones más personales, ¿sí? Y también esos juegan un papel, ¿sí? En el desarrollo de la ciencia y en el uso del conocimiento científico, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro que esta idea de valores epistémicos y valores no epistémicos? ¿Sí? ¿Está? Valores no epistémicos pueden ser, de nuevo, la justicia, la equidad, el altruismo, el bienestar, ¿no? El estado de bienestar, la igualdad, ¿no? En cuanto a las oportunidades, ¿no? Educativas, bueno, valores de ese tipo. Mientras que los valores epistémicos son, como les digo, precisión, coherencia, alcance, ¿sí? Que tan
qué tan amplia es mi teoría, ¿no? Cuántos fenómenos puede efectivamente abarcar. Bueno, ese tipo de poder predictivo, bueno, ese tipo de valores que son, obviamente, por obvias razones, internos a la producción de conocimiento, ¿sí? Son propios del el tipo de teoría, modelo, experimento, ¿no? Que yo quiera o pretenda desarrollar, y en ese sentido son valores epistémicos, ¿sí? Acá la idea de de una ciencia libre de valores, cuando hablamos de eso, esto no lo aclaré, es muy importante, nos referimos a una idea de ciencia libre de valores no epistémicos, ¿está bien? Está bien, según los positivistas lógicos, ¿no? O en general, para cualquier epistemólogo, nadie lo va a negar, de hecho, ningún filósofo de la ciencia, ninguna filósofa de la ciencia, va a negar que hay valores epistémicos, y está bueno, o sea, está bueno, es importante que los ponderemos, los evaluemos, los identifiquemos, los discutamos, ¿sí? Es preferible que esta teoría se complejice de una manera, ¿no? Es preferible perder algo de precisión si yo gano en simplicidad, ¿está bien? Ese tipo de evaluación de costo-beneficio válida para, de nuevo, valores epistémicos. Con eso, lo positivista lógico, la tradición, ¿no? En filosofía de la ciencia, incluso la más seria, en el sentido de trabajando, no sé, en física, por ejemplo, ¿no? Ciencias como más maduras, nadie niega, de nuevo, la presencia de valores epistémicos. Acá el problema sería con los valores no epistémicos, ¿sí? Que serían, de nuevo, valores que se entienden como sesgando la producción de conocimiento, ¿no? Sesgándola por ejemplo, conveniencia personal de alguien, ¿sí? Esto ya vamos a ver algunos casos de esto, ¿sí? Entonces, la tesis, sigamos con la tesis de Tlac, los valores son transversales a la ciencia, tanto los epistémicos como los no epistémicos, ahí está, ¿no? La diferencia, la disputa respecto de, o con los positivistas lógicos, por ejemplo, ¿sí? Y son inherentes a la producción de conocimiento, pero no solamente vinculado al contexto de aplicación, ¿sí? Echeverría, no solamente en cuanto yo uso mi conocimiento, ¿no? Uno puede tener, ¿no? Una nueva técnica de edición genética, ¿sí? De edición genética, o técnica de clonado, decir, bueno, genial, acá lo tengo. Luego la parte de aplicarlo, ¿sí? Ahí obviamente aparecen cuestiones éticas. Che, está bien que clonemos animales, che, está bien, ¿no? Que, no sé, los transgénicos, los alimentos transgénicos, está bien, está mal. Obviamente acá estamos hablando de cuestiones éticas que los científicos, ya vamos a ir un poco más a esto igual, no niegan que existen, pero solamente existen en la aplicación del conocimiento, en el último de los contextos de Echeverría, ¿sí? Pero nunca en el contexto de descubrimiento o de innovación para Echeverría, o el de justificación, ¿sí? O de evaluación para Echeverría. ¿Está bien? Por eso, digo, por más que yo no le voy a preguntar en estos términos, ¿sí? Por el contexto de evaluación y demás, digo, le sirven, me parece, estas nociones para pensar en las diferentes caras, ¿no? Las diferentes facetas de la ciencia. Una cosa es educar científicos, otra cosa es aplicar conocimiento científico, otra cosa es descubrir algo y otra cosa es probarlo, ¿no? Encontrar una evidencia para esto o elaborar una teoría para explicar el autismo que yo descubrí en el laboratorio. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso sería Echeverría, pero digo, por ahí espero no confunda, pero nada, a esta altura yo creo que por lo menos esa mirada blanco-negro de qué es la ciencia, o sea, como simplona de lo que es la ciencia, con esas 4 patas, puede venirle bien para entender mejor esto, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos al ideal, este ideal de una ciencia libre de valores, como les digo, no es algo específico del positivismo lógico, sino que es más bien una idea, ¿sí? Incluso una idea, creo que, del sentido común, ¿no? Ya que básicamente se ha instalado en nuestras sociedades y ve al científico como alguien totalmente dedicado a saciar su sed de conocer, ¿sí?
y justamente despojado, en todo caso, de intereses personales o beneficios que pudiera obtener, o para defender algún tipo de mirada ideológica, ¿no? Etc. La idea esta de la ciencia como, de nuevo, aséptica o libre de valores, la presenta Talak en dos aspectos que uno puede pensar en estos términos, si se acuerdan, en términos de los productos científicos, el tipo de cosa que es conocimiento en todo caso, que elaboran científicos y científicas, o más bien uno puede verla también en términos de procesos científicos, de cómo va cambiando la ciencia, ¿sí? Lo primero, lo de la validez del conocimiento que pueden leer ahí, tiene que ver con los productos científicos. Se supone que una teoría científica, ¿sí?, debe tener validez universal, ¿sí? Esa es la idea clásica, ¿no? Que la universalidad del conocimiento tiene que ver con que si yo obtengo un resultado experimental en Córdoba, en el día, ¿no?, 9 de octubre, ¿está bien? Ese mismo resultado debe poder ser obtenido por una persona en Shanghái, ¿no?, en Tokio, de acá a 10 años, ¿sí? Esa sería la universalidad del conocimiento. Debe tener validez, ¿sí?, más allá de las circunstancias de las cuatro paredes de mi laboratorio. Sería básicamente esa la idea. Entonces se habla, y es lo que van a criticar Talak y la epistemología feminista, así como la psicología crítica, la idea de un conocimiento descontextualizado, ¿sí? Totalmente, como que no tiene que ver con que yo lo haya producido acá en Córdoba, o que haya sido yo que lo haya producido ese conocimiento, sino que, de nuevo, es universal, debería tener validez más allá de las condiciones específicas de producción de ese conocimiento, ¿sí? Y luego, la otra idea que a la base de la validez universal del conocimiento científico sería que esa validez depende, ¿sí?, del método. El famoso método científico, el mito, si se quieren, de la existencia de un método científico, algo que hemos trabajado bastante en la clase pasada. ¿Se acuerdan? La investigación crítica es eso que mancomuna toda la ciencia más o menos, pero no es algo como uno podría hacer una metodología específica, ¿no?, sino que más bien una actitud cautelosa, ¿no? ¿Te acuerdan de eso? Bueno, acá no, acá la idea era que debíamos tener un tipo, ¿sí?, de procedimiento básicamente cuantitativo, ¿no? O sea, digamos, de metodologías cuantitativas y experimental, ¿sí?, para obtener conocimiento científico. Obviamente eso, positivismo lógico, eso sumado, ¿no?, a principios lógicos para el razonamiento científico, ¿sí? Si uno sigue esos principios y lee, ¿no?, lo que me arrojan los resultados, los hechos, ¿no?, los resultados empíricos, bueno, voy a obtener conocimiento científico de validez universal, ¿sí? Este sería una suerte de nuevo, mirada medio caricaturesca de lo que es la ciencia en esta mirada tradicional, clásica, ¿no? Eso en cuanto a los productos, a lo que producimos en ciencia. Y el progreso científico, esto es la famosa mirada que Kuhn viene a, ¿no?, tirar por las bordas, la mirada o concepción lineal y acumulativa del conocimiento científico. Básicamente, yo tengo teorías, ¿sí?, y lo que voy a hacer para mejorar esa teoría es ir resolviendo, puliendo, ¿sí?, problemas, ¿sí? O sea, puliendo la teoría para resolver problemas específicos que pueda tener mi teoría, ¿no? Entonces, de alguna manera, no hay en la idea de esta clásica de lo que es el progreso científico un borrón y cuenta nueva a lo Kuhn, ¿sí? No es que se instala un nuevo paradigma y luego, cuando entra en crisis, de nuevo, hay que empezar de nuevo, en todo caso. Se tiene que instaurar un nuevo paradigma, ¿no? No, acá siempre hay una acumulación gradual, ¿no?, paulatina, de a poco, ¿sí?, que va en la misma línea. Por eso es lineal y acumulativa, ¿no? Yo, de alguna manera, voy elaborando sobre lo que elaboraron mis predecesores, mis científicos, ¿no?, predecesores.
Esto le debe sonar como algo, sí, obvio, ¿cómo no va a ser así? ¿No es cierto? Es un poco la idea de sentido común, creo yo, no sé si estarán de acuerdo, de lo que es la ciencia, ¿no? Y luego, obviamente, llegarán nuevos descubrimientos, ¿sí? Y uno ampliará, bueno, innovaciones tecnológicas, ahí estamos hablando del contexto de innovación, justamente, o el viejo contexto de descubrimiento, que ampliarán, de nuevo, mis teorías, ampliarán, digamos, el horizonte, el alcance, ¿no?, de mi conocimiento científico sobre lo que hay, sobre las cosas, ¿sí? Eso sería como de alguna manera la mirada, si quieren, de nuevo, ingenua, naif, ¿no?, medio caricaturesca de lo que es la ciencia y lo que es el desarrollo de la ciencia, el progreso de la ciencia, por eso, productos y procesos. ¿Y qué con los valores? Bueno, justamente, y este es el punto, diría el nudo principal de todo el texto, los valores éticos en particular, Talat habla de valores no epistémicos, y yo les dije, hay más valores epistémicos, no solamente los no epistémicos, que no sean, digo, éticos, me refiero, hay valores ideológicos, hay valores más o culturales, ¿no? Hay valores más políticos, si se quiere, o sociales, ¿sí? Pero bueno, los valores éticos son como una suerte el caso típico, ¿no?, de un valor no epistémico, y muchas veces Talak se refiere solamente a eso, ¿no? Que no se inmiscuyan, no se metan juicios éticos en mi trabajo científico. Sería esa la idea, pero bueno, vale para el resto, ¿no? Vale para el resto de los valores no epistémicos, ¿sí? Como les decía hace un ratito, esta concepción tradicional de la ciencia, la concepción clásica, de nuevo, quizás algo naif, de lo que es la ciencia, ¿sí?, admitía valores éticos solamente en el contexto de aplicación. Que si uno, ¿no?, hace un poco de justicia histórica, si la distinción, y yo, de nuevo, disculpen porque estoy saliéndome del texto, pero si la ciencia solamente es descubrimiento y justificación, ¿sí?, entonces ya está todo dicho. Ahí adentro no entra, adentro de la ciencia, entendida como contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ¿sí?, Echeverría, entonces estamos de acuerdo con que ahí adentro no debe haber valores éticos, ¿no?, o no epistémicos. ¿Está bien? Entonces, bueno, en todo caso, lo que estamos diciendo es que los filósofos de la ciencia que defienden esta mirada admiten valores éticos solamente para lo que es el uso del conocimiento, ¿no?, la aplicación de una política pública, ¿no?, asociada a determinado conocimiento, ¿no? Piensen, yo ya en la primera clase creo que lo hemos trabajado, piensen en el proyecto Manhattan, ¿no?, la bomba atómica. No sé si vieron la película, yo se la recomiendo, está buena. La película Oppenheimer, no, creo, del año pasado, creo. Pero bueno, trata exactamente esto, ¿no? Básicamente la cuestión ética de alguien que sabe, ¿no?, cómo, a partir de un conocimiento de física nuclear, básicamente, pasar a la elaboración de una bomba, ¿sí? Que obviamente ya saben la historia, me imagino, bomba que ha sido usada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bombas. Bueno, ese es el contexto de aplicación, ¿sí? Ese es el contexto en el que, incluso de esta mirada tradicional, ¿no?, idealizada de lo que es la ciencia, se admiten valores éticos, ¿sí? Solamente esos son los valores éticos que intervienen en ciencia. Nosotros, para dar un ejemplo más, que hemos ya trabajado, un ejemplo más psicológico, recuerden el uso que se hizo de test de Binet, de Alfred Binet, ¿se acuerdan? De las primeras formas o propuestas de test de coeficiente intelectual, ¿sí?, que se aplicó de una manera que no era la intención original del científico, ¿no?, de Binet. Binet habría hecho ese primer test de coeficiente intelectual como un aparato diagnóstico, como un instrumento diagnóstico, ¿sí? Básicamente la idea era detectar casos, ¿sí?, de chicos sobre todo, ¿no?, si pensamos en estos términos, con necesidades educativas, para poder, ¿no?, diseñar una propuesta pedagógica especial
para esos casos, ¿sí? Esa era la idea, como herramienta diagnóstica. Luego, con la incorporación de este test en la psicología estadounidense en particular, nada, se lo tomó como un test estandarizado para medir, ¿te acuerdas? Medición, Mitchell. Medir la inteligencia. Entonces, se lo tomó como básicamente una herramienta que podía justificar exclusiones, ¿no? ¿Para qué te voy a dar educación si no te da? Básicamente. Y se hizo cosas mucho peores que esta, que es básicamente justificar ciertas políticas migratorias muy racistas, ¿sí? Apelando a este test así usado, ¿sí? Todo esto de lo que estoy hablando es contexto de aplicación y como les digo, bueno, yo científico produzco esto y después vean ustedes qué hacen, ¿no? Sería un poco la idea. Eso está más allá de los confines de la ciencia, ¿no? Pero sea como sea que yo delimito la ciencia, en definitiva, ahí sí se entiende que está bien, ¿sí? Que tenga su lugar valores éticos o valores no epistémicos. Luego, por suerte, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que estamos, luego de las barbaridades, ¿no? De los horrores de la llamada ciencia nazi, ¿no? Y el uso que se hizo de las personas recluidas en los campos de concentración, se empezó a trabajar en la ética de la ciencia, adentro de la ciencia, ¿no? Y ahí fue Nuremberg, el código de Nuremberg primero, apenas terminó la ciencia, y luego la convención, o el acuerdo, no recuerdo ahora exactamente la denominación, pero del Helsinki. Un acuerdo básicamente sobre protocolos, ¿no? Para el desarrollo de experimentos, por ejemplo, ¿no? Para prácticas científicas que obviamente limitaban, ¿no? La libertad de los científicos para hacer lo que quisieran con animales, primero, y personas. Segundo, digo animales porque los animales demoraron mucho más en ser salvaguardados, ser protegidos por estas reglamentaciones, ¿sí? Todavía en los 70, en los 80, se seguían haciendo cosas muy crueles a grandes simios, por ejemplo, a chimpancés, bonobos, gorilas y demás. Pero bueno, eso de a poquito, ¿no? Se fue cambiando. Creo que todavía seguimos en esa lucha, pero nada, lo más grave en todo caso, que se llama directamente nada, salta a la vista, sobre todo luego de la Guerra Mundial, son el trato de personas, ¿no? Dentro de estudios científicos, y ahí tienen el consentimiento informado, el tratamiento de los datos, la privacidad de los datos, ¿no? Todas esas cosas que hoy la damos medio por sentadas, el hecho de que yo puedo detener el experimento, la experiencia, tipo, yo no me siento cómodo, me quiero ir, vos tenés como sujeto experimental la posibilidad de irte, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Reglamentación que de una manera protegía el sujeto experimental. Y ustedes deben conocer, bueno, no sé si los conocen, pero hay casos muy famosos, yo creo que tienen que ser los experimentos, por lo menos con humanos, más famosos que existen. El de Milgram es muy conocido. ¿A alguien le suena el experimento de Milgram sobre obediencia? Pero sí, efectivamente, ¿no? Obediencia sería que se estudió, Milgram quería estudiar la obediencia ante una autoridad, ¿sí? Aunque lo que se le pedía era básicamente un crimen, una suerte de tortura, ¿no? Se estudiaba, digamos, el caso es de engaño, es como que engañar al sujeto experimental era una parte necesaria para que el experimento pudiese funcionar, y el engaño era que vos creías que la persona que debía aprender algo, ¿sí? Efectivamente recibía descargas eléctricas que vos le estabas propiciando, ¿sí? Que vos decidías cuándo darle la descarga, ¿no? Básicamente el científico del caso le decía, si se equivoca, vos tenés que darle la descarga, ¿no? Bueno, nada. Las secuelas de eso fueron muy, muy grandes y bueno, fueron también parte de lo que se empezó a ver como límites éticos
en la investigación, ¿no? En particular en la investigación que involucra a seres humanos, ¿sí? Y en segundo lugar, si quieren, aquella que involucra animales. Este fue el de Milgram. Después hay uno muy conocido también de Zimbardo, que también creo que está por ahí mencionado, que básicamente se sumó la prisión de Stanford, creo que era el nombre, en un sótano de la Universidad de Stanford de alguna manera simuló una cárcel, y la idea era ver cómo cambiaban los vínculos, ¿no?, sociales entre las personas, dadas ciertas estructuras jerárquicas, ¿no? Había quienes eran guardias y había quienes eran los recluidos, los prisioneros. Y bueno, nada, y ahí también hubo, nada, secuelas psicológicas, algunas graves, ¿no? Incluso en el de Milgram, gente que luego se sintió muy mal por todo lo que había pasado, por esto de tener que estar torturando a alguien. Nada, todas esas son casos que nos despertaron de alguna manera a esto de la importancia de que haya límites éticos en el proceso de descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un experimento, en el desarrollo mismo de la ciencia. Entonces, este sería una cota, un límite admitido ya adentro de la ciencia, ¿sí? No entendiendo la ciencia como que se termina en el contexto de justificación, que es la ciencia solamente como descubrimiento y justificación, ¿sí? ¿Está bien? Esa sería la idea. De todas maneras, va a decir Talak, un poco la idea es que la responsabilidad científica se limita, ¿sí? O sea, está delimitada por las 4 paredes de mi laboratorio, ¿no? Mientras yo no haga nada dañino adentro de mi laboratorio, hasta ahí se terminó mi trabajo, digamos, y sobre todo mi responsabilidad ética, y me desentiendo del uso, ¿no?, de ese conocimiento, de nada, la posible implementación como les digo, del proyecto Manhattan o de las políticas públicas vinculadas a mis descubrimientos, ¿no? Era como, el límite ético está ahí, está solamente adentro del laboratorio. Lo que está diciendo Talak, como toda la epistemología feminista y demás, que los valores éticos y de otro tipo, ¿no?, como les digo, políticos, ideológicos y demás, atraviesan toda la ciencia, incluso en el lenguaje mismo que usamos para educar en ciencia, también allí tenemos valores, e incluso bueno, nada, el tipo de investigación que es financiada o que deja de serlo, ahí también hay valor, ¿no? En todos lados de la ciencia, en cualquier aspecto de la ciencia, siempre va a haber, como les digo, valores no epistémicos, ¿sí? ¿Está bien? Esa sería la idea. Bueno, nada, ahí puse esto de que creo que ya lo discutimos, esto de los valores epistémicos, son aquellos que guían la búsqueda de conocimiento científico, y son esos que sí se admiten sin ningún problema. Yo antes le decía que hay de diversos tipos, que algunos puede ponderar diferencialmente, ¿no? Por ejemplo, precisión por sobre simplicidad, ¿no?, etcétera. Pero hay 3, ¿sí?, que desde la crítica, ¿no?, a esta visión, entienden que son innegables, o por lo menos el ideal de ciencia libre de valores, todo el mundo acepta, ¿no?, que son la objetividad, la neutralidad y la autonomía. Ahí no hay una situación de costo, de compromiso, ¿no?, de costo de beneficio, sino de compromiso, ¿sí? Es decir, che, necesito más necesito más precisión, y entonces voy a perder algo de simplicidad de mi teoría, ¿no? Una cosa perjudica a la otra, ¿no?, va en desmedro de la otra. Acá no, estos serían como 3 valores que atraviesan, epistémicos de nuevo, que atraviesan en principio toda la ciencia bajo, ¿no?, de nuevo, esta mirada clásica de lo que es la ciencia. La ciencia debe ser objetiva, la ciencia debe ser neutral, y la ciencia debe ser autónoma, ¿sí? Y acá es donde yo quisiera hacer un poquito de contrapeso con Talak, para que ustedes entiendan cómo estos 3 valores, por más que de alguna manera arrojan una imagen de la ciencia
algo simplificada o algo naif, ¿no? Algo ingenua, y que en realidad después en los hechos no se pueden dar, ¿no? Una ciencia particularmente neutral, totalmente objetiva y autónoma, de tipo, no una cosa, no una suerte de isla que gira sobre sí misma, la ciencia, que está totalmente aislada del resto de la sociedad y por ende de los valores, ¿no? Que instalados en mi sociedad, en mi comunidad, ¿no? En la cultura en la que yo vivo. Bueno, por más que todo eso es algo, de nuevo, irrealizable, no es realista, que las cosas sean así, yo lo que quisiera es que lo veamos también como una suerte de norte, ¿no? Como un ideal regulativo, ¿está bien? Espero que esté claro esto que estoy diciendo, como un ideal regulativo hacia dónde ir. O sea, la ciencia debiera, por lo menos, tender hacia la objetividad, debiera tender hacia la neutralidad y debiera tender hacia la autonomía, ¿está bien? Esto no es así porque a alguien se le ocurrió que esto es el resultado de años de, no solo de lucha, ¿sí? Piensen no sé, en Galileo, en los juicios, ¿no? De la Inquisición, por ejemplo, la importancia, por ejemplo, de ahí que la ciencia no se vea sesgada por una cosmovisión o una, bueno, idea imperante bueno, religiosa, ¿no? Del lugar, del rol del ser humano en este mundo, en este universo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía que había que hacer un poquito de contrapeso, porque en estos tiempos de terraplanismo rampante y de gente, nada, que en todo caso descree de la ciencia, yo creo que hay que ver a estos tres principios, digamos, no tanto como descriptivo de lo que es la ciencia, sino como alguna suerte de horizonte, por más que es utópico, porque más que sabemos que nunca va a ser neutral, nunca va a ser absolutamente objetiva, nunca va a ser totalmente autónoma, ¿sí? Por lo menos tendencialmente, ¿sí? Se entiende lo que estoy diciendo, y esto de nuevo no está en el texto, estoy tratando de charlar más con ustedes, tratando de desprenderme un poco del texto, pero digamos, se entiende a lo que voy, creo. Por ejemplo, miren la objetividad, ¿no? ¿Qué sería la objetividad de la ciencia? El conocimiento científico es tal solamente si está sustentado por la evidencia empírica disponible. O sea, si uno lo lee así, uno dirá, che, ¿y cómo no? O sea, digo, a mí me parece que está bien. A mí me parece que está bien algo así, ¿no? Que la evidencia, para que yo pueda decir que efectivamente esto es así, ¿sí? Entonces decir que el autismo, qué sé yo, no tiene ningún componente genético, biológico, ¿no? Estas cosas después, llevadas a la práctica, son, en la aplicación de la ciencia, cambian la vida de la persona, ¿sí? Le puede, ¿no? Hacer mucho daño a alguien. Entonces, ¿cómo no querer que la evidencia, lo que uno pretendidamente entiende como conocimiento, esté asentado sobre evidencia, la evidencia disponible, ¿no? Y serlo, como le decía la semana pasada, ser lo más severo y lo más preciso, serio posible respecto de esa evidencia, ¿no? Ponderarla seriamente, porque de nuevo después, nada, esto no está como, no estamos en un mundo platónico de las ideas en el que hacemos ciencia y listo, y se queda ahí, no, después cambia la vida de la gente, ¿sí? Y en psicología mucho más. O sea, entonces, digo, piensen en la importancia de eso. Pero miren la segunda frase, ahí la segunda oración. La evidencia empírica debe ser evaluada bajo criterios no sesgados por valores éticos o políticos. Eso está bien, de nuevo, ahí ya, o sea, está bien, eso está mal, en ese sentido. Eso es irrealizable, a una cosa así, como tener un desprendimiento absoluto de cualquier tipo de valor ético, como si científicos y científicas fuesen, no sé, alienígenas, fuesen, no sé, gente que no son personas como cualquier otra, que de nuevo tienen una mirada, ¿no es cierto? Tienen sus inclinaciones políticas, tienen su mirada ética de la vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de algún modo, lo que van a estar diciendo, en lugar, la epistemología feminista va a decir, en lugar de negar eso, tratemos de traerlo, ponerlo sobre la mesa y evaluarlo críticamente, ¿sí? Sería esa la idea. De nuevo, por más que esto sea así, yo creo que también estos tres valores son muy importantes para pensarlo como tendencialmente, ¿no? Como lo dije antes, un ideal regulativo, ¿no? Un horizonte, ¿no? Al que uno pretendidamente quiere llegar
por más que entendamos que no es algo que sea realizable, ¿no? Neutralidad, básicamente, los resultados científicos en su conjunto no apoyan valores éticos o sociales determinados. Esto es muy, muy, muy importante, y hay muchísimos casos en la historia de la ciencia. Uno de los más conocidos posiblemente, no sé si alguien puede conocer, el caso Lysenko en la Rusia soviética, ¿sí? Básicamente era un ingeniero agrónomo que, nada, negó la genética mendeliana para negó la genética mendeliana bajo básicamente pretextos o ideas políticas, ¿no? Porque le entendía como una ciencia burguesa y porque él entendía que, o defendía, ¿no? El lamarquismo o la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, si yo expongo una plantita, ¿no? A condiciones extremas, entonces las siguientes, ¿no? Generaciones de esa plantita van a poder aguantar no sé, por ejemplo, crecer en Alaska, ¿no? En Alaska, en Siberia, quise decir. Vamos a Rusia, ¿no? Crecer en Siberia. ¿Está bien? Y eso fue, pero un fracaso total, ¿sí? Pero, ¿qué pasa ahí? Es justamente la mirada política, ¿sí? De alguna manera se comió a la mirada epistémica, a la mirada científica. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Y bueno, el caso que yo ya mencioné, el uso que se hizo del test de Binet en unos Estados Unidos ¿no? del melting pot, ¿cómo se dice? Del crisol de raza, ¿no? De Estados Unidos, que llegaba mucha gente, muchos inmigrantes de muchos lugares, y bueno, fue totalmente guiada por, obviamente, una mirada totalmente racista de lo que son las personas, ¿no? Diferencias, ¿no? Estructurales, genéticas, que en lugar de provenir de evidencia científica, provenía de las propias preconcepciones de científicos racistas de comienzo del siglo XX. ¿Sí? Así que, en ese sentido, yo quiero transmitirle que por más que la objetividad, la neutralidad y la autonomía, bueno, la autonomía, bueno, sigamos, digo, son ideales a los que uno pretende ir y son muy importantes, por más que de nuevo nos arrojen una mirada algo simplista y sobre todo idealizada, ¿no? Y realizable de lo que es la ciencia. Digo, la autonomía, ¿no? Tiene que ver con la importancia de tener una ciencia financiada, públicamente financiada y no dependiente de intereses particulares, ¿no? Hay tantos ejemplos que se pueden dar acá, pero la industria tabacalera, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX, fomentó estudios sesgados para mostrar que efectivamente el cigarrillo no era tan grave después de todo, no hacía tanto mal, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estaba guiada esa investigación por intereses económicos particulares, ¿no? Lo mismo vale, ay Dios, lo mismo vale para las industrias petroleras, las grandes petroleras, ¿no? Y el negacionismo del cambio climático, ¿no es cierto? Obviamente, hay muchos intereses en que se nieguen los efectos, ¿no? Por ejemplo, de la combustión, ¿no? Bueno, del uso del petróleo, ¿no? Por intereses, de nuevo, básicamente económicos, ¿sí? Pero son intereses económicos muy grandes, ¿sí? Estamos hablando de grandes corporaciones. Bueno, nada, la idea es esa, ¿no? Que los métodos y los criterios de evaluación no deben depender de valores éticos o preferencias personales o de algún grupo. Las prioridades de investigación no dependen de los valores éticos tampoco, qué cosa se investiga, ¿no? Y eso es lo difícil por ahí si no las protegemos más a la ciencia, lo difícil de conseguir es que las instituciones científicas deben tener, ¿no? Respuesta o anticuerpo, ¿no? Frente a el ataque en el sentido, ¿no? El sesgo que pueda llevar a un científico muy bien pago, ¿sí? A, de nuevo, no considerar cierta evidencia o no hacerse ciertas preguntas, ¿no? Acá en Argentina estamos con tanto, o sea, somos el país que más glifosato usa del mundo, no sé si lo sabían, pero si algunos conoce los casos de los estudios, ¿no? Y la dificultad de hacer un estudio, por ejemplo, como los de Montemaíz, ¿no? Que prueban que la exposición a glifosato lleva a abortos espontáneos, malformaciones, bueno, etcétera, etcétera.
lo difícil que es llevar adelante una investigación de ese tipo y sobre todo lo difícil que es visibilizarla, ¿no? Entonces digo, estas son cosas que no, de nuevo, no estamos hablando en el aire, son cosas muy reales de cómo funciona, ¿no? la ciencia y en principio cómo debiera funcionar la ciencia, ¿no? en esta autonomía que por lo menos deberíamos, como les digo, como ideal regulativo a la que deberíamos apuntar, pero que en definitiva después, ¿no? Bueno, es muy difícil con relaciones y choques, ¿no? de poderes tan importantes. ¿Está claro todo esto que estoy diciendo? Hoy estamos en cuestiones éticas, así que yo por ahí me pongo un poco, no sé, ustedes me dirán, pero trato de ser lo más, ¿cómo decirlo?, moderado posible, pero bueno, ahí estamos viendo cosas en nuestro mundo hoy que realmente no son demasiado alentadoras. Pero bueno, entonces en ese sentido, lo que digo es que esos 3 puntos, ¿no? de una ciencia neutra, objetiva, autónoma, por más, lo repito por tercera vez, por más que efectivamente como epistemólogos, como filósofos de la ciencia, o como quienes queremos describir cómo funciona la ciencia, eso no resulta, es decir, no es una mirada fiel a cómo son los hechos. Efectivamente, la ciencia está atravesada de valores, efectivamente, la ciencia nunca va a ser autónoma del todo, nunca va a ser totalmente neutral, no puede serlo, de nuevo, por esto de que es producida por nosotros, ¿no? Por seres humanos. ¿Cómo estamos? Pues estamos mal. Pero se me va siempre, la primera parte es siempre como parsimoniosa, vamos ahí, y después el último tenemos que correr. Pero bueno, hasta ahora entonces no hay pregunta, pero en fin, sigamos. Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Esto de decís que la objetividad, neutralidad y autonomía, en realidad si lo ves no es tan posible en la vida real. ¿Eso lo decís vos o Talak? Lo dice Talak junto con toda la epistemología. Yo también lo digo, ¿no? Pero digo, Sí. estoy de acuerdo con eso, pero sin dejar de perder, ¿no? De vista el origen noble de esos 3 principios, ¿no? El origen realmente noble y a la vez necesario, ¿no? Porque entonces si cada cual produce una ciencia para sus propios fines personales, ¿no? Entonces, nada, esto no es ciencia, es una lucha de ideas, ¿no? Pero bueno, pero está buena la pregunta que haces porque... O sea, entonces Talak plantea esto como un ideal, pero sin embargo admite que es imposible. ¿Eso es? Exacto, sí. Bien. Yo lo que quería poner era hacer más hincapié en cómo esos 3 puntos, ¿no? de objetividad, autonomía y neutralidad, por más que son irrealizables en la práctica, estamos de acuerdo, en principio, ¿sí? son como nortes a seguir, ¿no? Sería como esa la idea. Pero si vamos a pensar a la ciencia, ¿no? Bajo ¿qué mirada de ciencia queremos? O sea, entendemos como efectivamente fiel a cómo es la cosa, en efecto, sí, es verdad que la ciencia está atravesada por valores no epistémicos, lo cual tampoco nos debe llevar a decir que todo vale, ¿sí? Es que eso es lo que yo digo, que al final de cuentas después no sé, una intervención terapéutica, ¿no? basada en determinados estudios va a tener resultados buenos o malos, ¿sí? O sea, al final el mundo nos habla, ¿sí? en un punto. Y esto es más difícil verlo para el caso o sea, en todo caso, para el caso de las ciencias sociales, ¿sí? Esto es mucho más así. Es mucho más importante tener en cuenta la mirada, desde dónde se piensan, ¿no? los problemas. ¿Por qué hacemos esas preguntas que hacemos? ¿Sí? O ¿por qué tal investigación puede ser financiada y tal otra no? ¿Sí? O qué tipo de uso se hacen, ¿no? del conocimiento obtenido y demás. Todas esas cosas son mucho más, me parece, atravesadas por valores si es que estamos pensando en seres humanos, ¿sí? En el desarrollo del niño, en trastorno del crecimiento, por ejemplo, del desarrollo, en la sexualidad, ¿no? Cosas que nos tocan muy de cerca y en ese sentido tienen mucho más pregnancia, un rol mucho más importante, importantes los valores no epistémicos.
para decirle rápido, si yo estoy pensando en la estructura del átomo de carbono, o cómo trabaja un neutrino, ¿está bien? Y por ahí, no, de nuevo, también ahí atraviesan valores, sí, está atravesada por los valores, sí, porque siempre estamos hablando de un científico que quizá desde cierta posición de, no lo sé, de poder pudo hacer eso, y porque hay ciertos intereses, qué sé yo, la NASA que quiere que... Entonces, hay un financiamiento, hay valores, sí, hay valores pragmáticos, pero no me parece, esto es una opinión personal, es que los valores más éticos, ideológicos, políticos, tienen mucha más importancia, mucha más pregnancia en el caso de las ciencias que efectivamente trabajan sobre, ¿qué cosas? Seres humanos. ¿Sí? Y la psicología es una de ellas. Cagamos, otra vez, complicado para la psicología. Sí, es más complicado para la psicología, para la sociología, la antropología, la historia, ¿está bien? Para las ciencias sociales en general. Pero está buena la apreciación. En principio, o sea, en realidad, siguiendo el texto de Talak, esto, son todas ideas que hacen a una concepción de la ciencia que proviene de, si se quiere, no sé, por lo menos del siglo XVIII, ¿sí? Del comienzo del positivismo, por lo menos en el XIX, ¿no? Con Comte. Fue de a poquito, ¿sí? Elaborándose esta idea de la ciencia que hoy vemos que era más bien una imagen idealizada, justamente, ¿no? Una imagen simplificada, idealizada y no demasiado fiel a cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces sí, no es Talak, esta no es Talak, esta es la concepción idealizada de la ciencia que estamos tratando de, que allá llegaremos a eso, criticar, ¿sí? Una de las cosas importantes que marca Talak en el texto es que esta concepción de la ciencia como libre de ideales va de la mano con un rechazo al pluralismo metodológico. Pluralismo metodológico, uno parece que se llena la boca, ¿no? El pluralismo metodológico, un pluralismo de abordaje metodológico, pero en realidad es lo mismo que planteaba Mitchell, ¿no? Dependerá el método, depende mucho más del tipo de objeto que tengo frente mío, del objeto de estudio, ¿no? Que de una suerte de engranaje de la ciencia, de cómo la ciencia funciona, cómo la ciencia opera por defecto. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Mitchell y Talak y toda esta, y la psicología crítica y demás, va muy de la mano en realidad, ¿sí? Están planteando más o menos lo mismo en este sentido, más o menos lo mismo en este sentido. Tenemos que negar la existencia de un método científico que valga para todos los fenómenos que pueden ser abordados por la ciencia, ¿sí? Y más bien va a depender de cada caso, del objeto del caso, del objeto de estudio, cuáles son las herramientas que me permiten estudiarlo, ¿sí? Así que ese es un punto de acuerdo, ¿sí? Con Mitchell. De nuevo, estas cruces no las vamos a hacer, pero es para decirle de nuevo que no estamos hablando de cosas totalmente desvinculadas, sino todo lo contrario, ¿no? Van muy de la mano todas estas cuestiones. Y bueno, nada, esto sería un resumen, ¿no? De que la ausencia de valor en ciencia debiera verse, primero, en lo que cuenta como evidencia, ¿no? Y qué tan buena o mala, ¿no? Es esa evidencia. Segundo, en el valor justamente epistémico de un modelo, una teoría, ¿está bien? No debe ser evaluada a lo Lysenko, ¿no? Porque es una teoría burguesa, ¿sí? Sino que por los valores, ¿no? Internos o epistémicos del propio modelo, de la propia teoría. Y lo tercero es que, ¿cuáles son los problemas relevantes? Yo creo que acá se ve muchísimo esto de la presencia de valores. No debiera ser determinado por nuestros valores, ¿no? Y ya vamos a ver casos, cuando veamos la epistemología feminista ahora en un ratito, de cómo se fueron sesgando las preguntas que se hicieron, ¿no? Básicamente, ¿qué investigación es financiada? ¿Sí? ¿Qué tipo de investigación se financia y qué no? También está atravesada por los valores no epistémicos y, bueno, en principio, en esta visión idealizada de la ciencia no debiera ser así, ¿sí? Bueno, va a decidir Talak, la corriente principal de la psicología, en general,
adoptó esta concepción. Voy a ir un poquito más rápido. Hoy no hacemos pausa, gente, porque hemos hecho una charla larga al comienzo, porque me estoy quedando sin tiempo. Así que vamos. Nada. A la base de este ideal de una ciencia libre de valores, hay una distinción muy fundamental propuesta por Hume, ¿sí? Trabajada antes, ¿no es cierto? Pero por lo menos el planteamiento que todavía, como se discute hoy, ¿sí? Que todavía mantenemos, se lo debemos a Hume, y básicamente va a decir que hay un hiato, una separación, ¿sí? Son básicamente dos reinos, dos esferas, ¿no? Del pensamiento totalmente diferente, ¿sí? El mundo de los hechos y el mundo de los valores, ¿sí? Una cosa es lo que es la cuestión de hecho, ¿no? ¿Cuál es el caso? Y otra cosa es lo que debiera ser, lo que, de nuevo, creo que es deseable que sea, ¿no? Esperable que sea, es lo que yo quisiera que sean las cosas. Una cosa tiene que ver con un mundo deseado, ¿sí? O un mundo, la transformación, ¿no? De las cosas ante cierto objetivo, ¿no? Yo quisiera que fueran, no sé, que no haya conflicto, que no haya guerra, bueno, esos son como debe ser, ¿no? Aspectos normativos, prescriptivos, ¿sí? O valorativos, ¿está bien? Y otra cosa son las cuestiones de hecho, ¿sí? Efectivamente, cómo son las cosas, ¿sí? Acá, bueno, se meten muchísimas cosas, acá adentro, y fue en realidad también parte en ese momento de la crítica a la metafísica y la crítica a la metafísica, digamos, de las religiones, ¿no? Separar las cosas como son de las cosas como quisiéramos que sean. Pero bueno, más allá de eso, una de las cuestiones más conocidas de ese texto de Hume, el Tratado sobre el Entendimiento Humano, es lo que se llamó la falacia naturalista, que no la pone en esos términos la autora, pero básicamente esto que tienen ahí, ¿no? Que no se pueden deducir afirmaciones morales, el deber ser, a partir de afirmaciones sobre cuestiones de hecho o fácticas, de les, ¿sí? Una cosa es decir que el consumo el fumar, ¿no? de cigarrillos es dañino para la salud o me da una alta probabilidad de contraer cáncer de pulmón. Y otra cosa muy diferente es decir, fumar está mal, fumar es malo, ¿sí? Uno podría entender que están vinculadas, o sea, que uno puede desprender una de la otra, pero en realidad va a decir Hume, una cosa está describiendo un estado de cosas, efectivamente, ¿no? La probabilidad que de contraer el cáncer de pulmón va a aumentar si vos fumás, ¿sí? Y otra cosa, fumar está mal, ¿sí? ¿Está bien? Son dos cosas muy diferentes, va a decir, porque fumar está mal tiene que ver con una mirada de mundo, una cosa, por ejemplo, que entiende que hay que preservar la vida. Ese es un valor, ¿sí? Uno puede, hoy se están negando tantas cosas que ya, ¿no? Pero son valores, ¿sí? Bueno, no se puede pasar entonces del deber ser a partir del es, ¿no? Del es al deber ser. Ese sería como la escisión, separación tajante, ¿no? De cuestiones de hecho, por un lado, y de cuestiones prescriptivas, valorativas, normativas, como debe ser las cosas, ¿sí? Bueno, en fin, el derecho, justamente, se basa en ética, que plantea cómo debieran ser las cosas, como quisiéramos que sean las cosas, ¿sí? Nada, la cuestión es que esa división, ¿sí? Plantea lo que uno puede efectivamente escindir una cosa de la otra, separarla de manera tajante, ¿no? Permitió que consideráramos a la ciencia como el reino de los hechos, ¿sí? La ciencia solamente se debe dedicar a los hechos. La cuestión es ética, bueno, justamente, o morales, que se dedique la ética a eso, que se dedique la política a eso en todo caso, ¿no? De plantear qué tipo de sociedad queremos, si la queremos más egoísta, más altruista, más lo que sea, ¿sí? Que cuestión de otro orden, ¿entienden? O sea, estamos hablando de problemas realmente de naturaleza diferente, a decir. Y justamente si yo acepto esta decisión, esta división, ¿sí? Voy a poder decir que la ciencia se debe solamente ceñir a las cuestiones de hecho,
¿sí? Esto era lo que planteó Kant, ¿sí? Famosamente, el mundo regido por la causalidad, ¿sí? Es el del mundo de la ciencia, y luego está el mundo de la razón práctica, ¿no? de la moral, de la ética. Y luego el positivismo lógico. Obviamente, el positivismo lógico es, ¿no? Parte de ahí proviene justamente este ideal de la ciencia, como le digo, aséptica o libre de valores, que entonces se perpetuó, ¿no? Esta decisión se perpetuó y sobre ella, sobre esta división entre cuestiones de hecho y cuestiones valorativas, se asentó este ideal de la ciencia solamente, ¿no? Limpia, solamente centrada en cuestiones de hecho, ¿sí? De lo que pasa, de lo que hay, ¿sí? De lo que sucede, de lo que acontece. Nada, bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con un desprecio de las cuestiones, de los problemas valorativos, porque se lo asoció más bien a los juicios éticos, a cuestiones sentimentales, emocionales, ¿no? Que tiene que ver con el sentimiento, que te parece mal que pase algo porque te genera, ¿no? Algo, una empatía, te genera algo a nivel emocional, y lo que van a decir, esta es la concepción tradicionalísima, ¿no? Es decir, el pensamiento por un lado y las emociones y las pasiones, ¿no? Por otro. Son justamente las cuestiones éticas, son irracionales, son subjetivas, ¿no? Dependen de lo que te pase adentro y nada, no se puede razonar justamente, no se puede hacer un planteamiento racional al respecto. Y en ese sentido solamente pueden entorpecer el quehacer científico, ¿sí? Ese sería de nuevo, seguimos con la idea, ¿no? Clásica o de la epistemología más tradicional, más ligada al positivismo lógico. Ahora sí, empezamos con las críticas, ¿sí? Las críticas, la distinción hecho-valor, plantea tres. Si uno, ¿no? Levanta la piedra esta, hay un mundo de trabajo filosófico atrás de esto, pero nada, lo pasa muy rápidamente, pero vamos a verlo un poquito a esto. Primero, que esto es, no importa, Putnam, entre otros, plantearon esto, ¿no? Que uno puede utilizar juicios éticos o afirmaciones morales de manera muy adecuada a nivel lógico, ¿no? Dentro de razonamientos. Entonces, efectivamente, yo puedo dar un razonamiento que se pueda seguir y que uno puede decir, si esto es verdad, si esto no, si así son las cosas, ¿no? Si tales son las premisas, esta es mi conclusión. Bueno, se lo puede hacer también incorporando juicios éticos. Y el ejemplo del libro está muy bien, la aplicación de la pena capital, si la aplicación de esa pena, bueno, uno puede criticar hoy la justicia misma, ¿no? En fin, y uno puede dar razones, hacer sentido, ¿no? Con eso, dice, sí, claro, se entiende que, ¿no? Si debiera aplicarse para todos de la misma manera, entonces, bueno, hay algo que no está funcionando, ¿no? Uno está razonando perfectamente, bueno, en este caso sería la aplicación desigual de la pena capital, entonces uno podría decir, bueno, esto no está funcionando bien, ¿no? La justicia. Cosa como les digo que creo que se puede decir muy bien hoy ¿no? En este mundo plutocrático en el que vivimos. Pero bueno. Número 2, el segundo punto, que es muy interesante, me parece, y nos trae un poco a lo que vimos con Danziger y con Hacking. Disculpe que hagan estos cruces, pero me parece que son, en todo caso, ricos y pueden refrescar lo que ya han trabajado. Básicamente hay casos en lo que híbridos, ¿no? En lo que no se puede separar claramente lo fáctico, o lo que tiene que ver con cuestiones de hecho, de lo ético o lo valorativo, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones valorativas. Los ejemplos del libro que usa son apreciar a alguien como un buen profesional o hablar de un restaurante como de primera calidad, ¿no? Ahí, obviamente, hay algo fáctico, ¿sí? Que en todo caso, qué sé yo, uno puede decir que si estadísticamente todo, ¿no? La reseña de un restaurante, todo el mundo dice que es bueno, y bueno, hay algo de hecho que ahí está pasando. Usarán buena materia prima, serán buenas las cocineras, buenos los cocineros, en fin, lo que sea, ¿no? Hay algo de hecho. Pero también, obviamente, ahí está involucrada mis propios estándares, ¿no? ¿Está bien? La misma crítica que me hacían ustedes a los estándares de exigencia de esta materia, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, pero tus estándares están un poco altos. Bueno,
puede ser. Será revisado, pero bueno. Pero se entiende a lo que voy, ¿no es cierto? Restaurantes que uno puede creer que está buenísimo. Yo me acuerdo, quiero hacerle no voy a decir mala publicidad a nadie. Pero nada, me han dicho de un restaurante acá en Córdoba y fue para mí un espanto. Y la pasé muy mal. Y bueno, ¿ahí qué hay? ¿Cuál es la diferencia? Hay cuestiones propias, ¿no? De cuáles son qué es lo que para mí es algo que se puedo considerar como un buen restaurante y un mal restaurante, ¿no? Hay una cuestión valorativa que ya se pierde la cuestión de hecho, de la materia prima, de la técnica usada, de si llegó el plato llegó frío o llegó caliente, ¿no? Esa es una cuestión de hecho, cómo medir la temperatura, ¿sí? Me hicieron esperar 40 minutos, me hicieron esperar 15, ¿está bien? Son cuestiones de hecho, pero también hay involucradas cuestiones valorativas y, como les digo, en este tipo de afirmaciones es medio difícil de separarla. Y yo pensaba en Hacking, ¿no? Y en Danziger, el modo en que nosotros, de alguna manera, nosotros, en psicología, ¿no? Al decir que tal conducta es patológica o es normal, ¿sí? También hay involucradas allí cuestiones valorativas, ¿sí? Cuestiones ideológicas, por ejemplo, respecto de lo que es una familia bien establecida, ¿no? Respecto de, por ejemplo, el matrimonio gay o ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, ahí se mezclan tanto cuestiones descriptivas como valorativas, como debiera ser una familia, como que debiera ser, ¿no? Un rol de cuidador de un niño, de una niña. ¿Está bien? ¿Está claro? Me parece que es obvio. Este es un comportamiento inmaduro, ¿no? ¿Esa es una cuestión de hecho o una cuestión de valorativa? ¿Inmaduro para quién? ¿Sí? La respuesta es, como siempre en psicología, todo es más complejo, hay de las dos cosas, ¿sí? Hay de las dos cosas. Yo me acuerdo, bueno, nada, es una anécdota personal, una vez, hace como 1000 años, 2005, 2006, yo tocaba y había tocado con un japonés que vino a tocar y me acuerdo mi novia entonces abrió la puerta de su habitación, no le habló por 3 días. O sea, fue una cosa realmente, una intrusión en su vida privada, tan grande que nada, se arruinó la estadía de la pobre persona esta. Pero claramente porque tienen, en Japón, en esa cultura, alguna, ¿no? Por ejemplo, abrazarnos, saludarnos como nos abrazamos nosotros, posiblemente para alguien de una cultura como esa, ¿no? Mucho más digamos, de respeto mucho mayor del espacio personal y demás, ¿no? Le parece, no sé si abusivo, pero le parecería algo muy fuerte, ¿no? Que alguien se esté abrazando y demás, como, qué sé yo, ¿no? Más que mal nos saludamos nosotros así. ¿Se entiende lo que voy, no? Una conducta puede ser tildada como de aislamiento social, ¿no? Como esta persona tiene un problema. Y en otras sociedades, por ejemplo, sigamos con la cultura japonesa, podría ser totalmente normal que yo no quiera, ¿no? Compartir ¿no? Acá somos tan, nada, ¿cómo se dice? Amigueros, esa expresión, que se la puede ver como una conducta de aislamiento social, ¿no? Que puede llevar a pensar, che, estamos ante, ¿no? Patologizar, digamos, esa conducta. Estamos ante una persona autista, ¿o qué? ¿Está bien? Casos híbridos. Y eso, obviamente, es una distinción que hemos visto, una situación, ¿no? De estos casos híbridos que hemos visto con Danziger, que hemos visto con Hacking, ¿no? Ni biológico ni construido. Las dos cosas, ¿sí? Bueno, entonces, digo, viene muy a cuenta con lo que ya habíamos visto. Y luego, el tercer punto es la posición de un filósofo de la ciencia, el lenguaje, que se llamó Wilhelm van Orman Quine, para los amigos, que básicamente planteó una manera, ¿no? De funcionamiento de las creencias. Las creencias y el valor de verdad de una creencia, ¿sí? No se lo puede juzgar en aislamiento, justamente, solita, sino que toda creencia está muy densamente interconectada con todo el resto de las creencias, ¿sí? ¿Sí? Por más que uno pueda hacer, ¿no? Pueda tener vínculos de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, ¿no? Pero todas nuestras creencias, en definitiva, están densamente interconectadas, entonces es imposible evaluar el valor de verdad de las creencias tomadas de manera
aislada, ¿sí? Nada, y esto va a cuenta, o sea, va en la misma dirección, porque en esta red de creencias, el modo en que funciona como una red de estas creencias, allí entonces es más difícil separar lo que es valorativo de lo que es una cuestión de hecho, ¿no? Un juicio valorativo, un juicio de hecho. Juicio de hecho quiere decir, hoy está soleado, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea. Luego Kuhn, muy influenciado por la filosofía de Quine, planteó, obviamente, un antes y un después en la filosofía de la ciencia, por tantas cosas en realidad, pero bueno, por toda la mirada, ¿no? Esta que todo lo que planteamos recién respecto de el método como único y que justamente garante de objetividad, ¿no? La neutralidad de valores de la ciencia, el progreso científico como lineal y acumulativo, bueno, todo eso cambió con Kuhn, también muy influenciado por esta idea de que, de alguna manera, los científicos trabajan dentro de un conjunto de ideas que son, digamos, más grandes que ellos, en el sentido tan inmersas en paradigmas. Y los paradigmas incluyen un montón de cosas, pero también cuestiones valorativas, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es una buena explicación, de lo que es una mala explicación, criterios de evaluación de mi evidencia, de mis teorías, ¿está bien? Y todo eso, de nuevo, está densamente interconectado. En ese sentido, no hay nada como el dato puro, ¿sí? El dato empírico puro que me pueda determinar si la teoría es correcta o es verdadera o es falsa, sino que las cosas se dan siempre de manera conjunta, ¿no? Datos, modelos, teorías, experimentos, ¿sí? ¿Está bien? Esos serían los métodos privilegiados, ¿no? Para dar respuesta a ciertas preguntas. Todo eso también proviene de mis supuestos, mis criterios de lo que es una buena explicación, una mala explicación, ¿está bien? Y esa es, de nuevo, una mirada de cómo funciona la ciencia que empieza esto que estamos trabajando hoy. Esta idea de que no hay una ciencia libre de valores, ¿sí? Y que tenemos que aceptar los valores insertos en la ciencia. Y bueno, de nuevo, la filosofía, la epistemología feminista viene a no solamente a reconocerlo, sino que a reivindicarlo, ¿sí? Bueno, nada, los estudios sociales de la ciencia es un pasito más que mientras Kuhn hizo más hincapié sobre el valor epistémico y el modo en que lo podemos trabajar, lo podemos tener y un número de valores que a veces chocan, como yo le decía antes, simplicidad contra precisión, ¿sí? A más precisión quizás yo estoy perdiendo en simplicidad y viceversa, ¿sí? A más simplicidad estoy perdiendo en precisión. Los estudios sociales de la ciencia mostraron, y ahí adentro está la epistemología feminista, mostraron que también los valores no epistémicos estaban muy involucrados, muy metidos, ¿sí? Adentro del quehacer científico, de las prácticas científicas. Valores no epistémicos, valores sociales, políticos, ideológicos, ¿no? Incluso, de nuevo, preferencias personales, inclinaciones personales, sensibilidades, etc. Todo eso. La epistemología feminista, como les digo, entonces reivindica el papel de los valores no epistémicos, va a decir que atraviesan toda la ciencia, cualquiera de sus aspectos, educativo, ¿no? Ya, como le decía, incluso el lenguaje mismo está, que uno elige usar, está marcando algo, por lo menos, en la educación científica me refiero, en los contextos de innovación, de evaluación y de aplicación de conocimiento, ¿sí? No solamente dice que son parte de la ciencia, sino que posibilitan la ciencia. Es decir, si la ciencia es entendida como el producto de personas, ¿sí? Organizadas en comunidades, entonces esas personas organizadas en comunidades, de nuevo, no son robots, no son alienígenas, son miembros de determinadas comunidades, ¿sí? Que tienen su mirada, sus valores, no solo eso, sino una posición, ¿no? en la estructura, digamos, material, ¿no? Es decir, las cosas que yo puedo hacer dado que tengo la edad que tengo, no tengo hijos, ¿no? ¿Me entienden? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, y obviamente inserto en relaciones de poder, ¿no? Y todo eso va a decir Talak, en realidad van a decir las epistemólogas feministas,
es, primero que es de alguna manera inevitable, ¿sí? No podemos evitar que eso pase, pero lo que se puede hacer es traerlo a la luz, traer esos valores a la luz, ¿sí? Y discutirlos y ponerlos, ¿no?, bajo la lupa críticamente en vista de nuevo, objetivos, fines, metas, ¿no? El tipo de mundo el que queremos, en el que queremos vivir. Cuando estamos hablando de valores, de nuevo, estamos pensando en cómo quisiera que sean las cosas, para mí debieran ser las cosas, ¿sí? Y bueno, de nuevo, la teoría de las más elaboradas, ¿no?, que planteó esto es la teoría del punto de vista. Es raro llamarla así porque me olvido Nancy Harstock y la Sandra Harding. Son dos de las principales representantes, ¿no?, las que propusieron esto. Niegan que se trate de un mero punto de vista, no es como la veo yo, ¿no?, sino que de nuevo es la situación que ocupo en la sociedad, ¿me entienden? Que incluye no solamente lo que se me ocurre, ¿no?, mi punto de vista, como lo que yo pienso, lo que yo creo, sino también el lugar que ocupo a nivel, ¿no?, de los recursos materiales que tengo, de los vínculos jerárquicos que tengo con otras personas, ¿no? Y bueno, y los recursos, obviamente, intelectuales también, ¿no?, que te vienen también uno aprovecha todo, de mi formación, de mi crianza y demás. Uno aprovecha todo eso, lo usa sí o sí, no es que lo aprovecha por malintencionado, sino que sí o sí usa eso que tiene, la posición que tiene, para producir conocimiento, por ejemplo, ¿está bien? Y de nuevo, lo que van a decir entonces, lo que se hace es un foco sobre la situación sociopolítica de los científicos. Sobre la clase social, ¿no?, si son personas racializadas o no, si son el género que tienen, bueno, etcétera, etcétera. Y eso va a decir, por eso no es un mero punto de vista, ¿sí? Es como, de alguna manera, el punto que ocupo, el lugar que yo ocupo en la sociedad, más bien, ¿no?, en mi sociedad. Sería algo más parecido a eso, ¿no?, que un mero punto de vista, pero bueno, la traducción que se encontró es esa teoría del punto de vista. No es point of view theory, ¿no? Es standpoint, es de donde yo me paro, ¿está bien? Que es un poquito diferente porque, de nuevo, como les digo, incluye los recursos materiales, intelectuales en el que mi propio contexto me habilita y en el que yo estoy ocupando alguna posición, ¿no?, que puede, de nuevo, ser subordinada o jerárquica respecto de otras. Eso, y bueno, obviamente, lo que reivindican las epistemólogas feministas son los lugares de las personas marginalizadas, ¿no?, las que no han ocupado los espacios de poder y que incluso, de nuevo, personas racializadas, personas de clase, personas pobres, ¿no?, desfavorecidas, mujeres, minorías sexuales, bueno, etcétera, y van a reivindicar de nuevo la posibilidad de poner sobre la mesa esas posiciones porque nos dan, de alguna manera, una perspectiva privilegiada para estudiar la estructura de poder y opresión, ¿no?, los vínculos de poder que intervienen en todo quehacer científico, siempre, ¿sí? Eso sería básicamente la idea del standpoint, del punto de vista, el punto del que me paro, ¿no? Básicamente que toda producción de conocimiento parte de una situación social y una posición de quienes pretendidamente quieren producir ese conocimiento, y reconocer esa posición no es antiobjetivo, o sea, no es que estoy perdiendo objetividad, sino que estoy efectivamente, ¿no?, ganando en la amplitud de mi objetividad. ¿Por qué? Porque sumo miradas, puntos de vista, standpoint, ¿entienden? Sería esa la idea de objetividad fuerte, que en realidad la menciona la Ana María Talac, la menciona al comienzo y después no la retoma. Esa sería la idea de objetividad fuerte, ¿no?, que en realidad yo no estoy perdiendo objetividad, sino estoy ganando en pluralidad, ¿sí?, de subjetividades, de alguna manera, y eso es la mayor objetividad que podemos lograr, ¿sí? Bueno, nada, esto es básicamente la cuestión de fondo de la epistemología feminista, que hay que poner a la luz los vínculos de poder, ¿no?, que se establecen en el quehacer científico, de nuevo, de todo tipo. Yo ahí pongo política científica para decir algo, pero es como para
nos permitiría ver quién define qué es un problema, por qué ese es un problema importante y no otro, ¿no? Porque eso debe ser financiado, ahí van las políticas científicas, ¿no? ¿Para quién es ese conocimiento? ¿A quién le sirve este conocimiento? ¿No? Bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente, esta es la parte crítica, va a decir que si todo conocimiento es situado, es decir, parte de personas que están ocupando un lugar en nuestra sociedad, que tiene estructuras de poder, ¿no? Y vínculos de poder y demás, yo no puedo negar eso, porque justamente negarlo sería desconocer, ¿no? Otras miradas y justamente solamente absolutizar, digamos, la mirada dominante, que, bueno, para lo que fue la ciencia del siglo XX, es la mirada masculina, de clase media alta y blanca, fundamentalmente. Esa es la ciencia que hemos construido, ¿no? Dada la situación dominante de la persona, del varón blanco de clase media o clase alta, ¿sí? Bueno, eso nos permitiría reconocer los propios límites y sesgos en el propio trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Poner a la luz de nuevo cuál es mi posición, la posición de la que yo parto, y analizar y evaluar qué valores guían y cuáles serían deseables, ¿no? Y justifican las prácticas científicas. Ahí pongo unos ejemplos que son muy interesantes, me parece. Uno puede hablar por horas, no yo particularmente, porque no soy ningún experto al respecto, pero si uno piensa, por ejemplo, en investigación médica de todo el siglo XX, buena parte del siglo XX, por lo menos hasta los 80, por ahí, ¿sí? El sujeto, ¿sí? De clínico, digamos, el sujeto a quien debieran, ¿no? Para quien debieran desarrollarse tratamientos médicos, ¿no? Y demás, era, como ya le dije, el varón blanco de clase media, ¿sí? Eso, por ejemplo. El tema de la anticoncepción femenina es muy claro, por eso lo traigo así como para, de nuevo, no soy el adecuado para hablar de esto, pero en definitiva, toda la investigación a nivel para desarrollar, ¿no? métodos anticonceptivos fue siempre, en este caso, miren qué casualidad, fue siempre dirigido a la mujer, ¿no? ¿Cuál es la idea ahí de base? Que la responsabilidad por el control de la fertilidad recae en las mujeres, ¿sí? Tratamientos hormonales, ¿no? para varones, para poder, justamente para prevenir, ¿no? Bueno, como método anticonceptivo, no ha sido casi explorada, pero no por una cuestión de imposibilidad técnica, ¿no? No se hicieron las preguntas, ¿me entienden? ¿No? O sea, no, por eso le decía, ¿quién financia qué investigación y para quiénes? Esto está muy a la vista, me parece muy obvio que lo que acá pasó es un caso muy, me parece, resonante de un sesgo muy grande que, de nuevo, mira a la mujer como la responsabilidad del control de la fertilidad, ¿no? de la anticoncepción. Le puse otros dos ejemplos, todos estos son casos psicológicos, todos que van en la dirección, ¿no? La idea de una familia bien constituida, ¿no? En la que la madre es la cuidadora principal, mientras que el padre es el proveedor, ¿no? de recursos. Y la teoría del apego, ¿sí? ha sido justamente una teoría que miraba en los años formativos, los primeros años del infante, la importancia, ¿no? de la figura de apego, ¿sí? Para, por ejemplo, el desarrollo emocional del niño y de la niña, ¿no? Posiblemente una falta de esa figura podría tener consecuencias en la personalidad adulta de la persona, ¿sí? Y bueno, ahí también lo que pasó es que se transformó, ¿no? Una cuestión más bien estructural de quién debiera, ¿no? hacerse cargo de la crianza de la persona, cómo se organiza el trabajo de crianza de los niños, de los infantes, ¿sí? Se la transformó en una cuestión psicológica, individual, subjetiva de la mujer que tenía que o no prestarse a estar disponible, ser, ¿no? emocionalmente contenedora, ¿no? Contener al niño y la niña, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha entendido como, se ha dado por supuesto, la figura de la madre como principal cuidadora,
yo, de nuevo, no estoy diciendo que está bien o está mal, pero hay valores ahí metidos, hay valores, en este caso, ideológicos, de lo que debiera ser una familia y demás, ¿sí? Que uno cree que son naturales, pero no lo son, ¿no? Son el fruto de miles de años de cultura humana, ¿sí? Y bueno, lo último, ni que decirle, la teoría de la madre fría, ¿no? Eso lo hemos trabajado, lo he mencionado, por eso lo repito aquí, para el caso del trastorno del espectro autista, en ese momento el autismo infantil, ¿no? de Kanner, en la que una de las teorías que explicaba el autismo era, de nuevo, negar bases biológicas de todo tipo, genética, biológica de todo tipo, y otra vez más, culpabilizar a la madre por, de nuevo, la falta de disponibilidad emocional en la crianza de ese niño autista, ¿sí? Digamos, esta es una teoría que está totalmente perimida, o no sé qué palabra quieren que use, pero totalmente abandonada ya, y nada, se transforma de nuevo una cuestión que atraviesa, ¿no? La manera de estructurar nuestra sociedad, la transforma en la cuestión individual, subjetiva, de que la madre era muy fría, ¿no? Otra vez culpabilizando a la madre. Finalmente, y ahí ya terminamos, no sé si hay más preguntas, bueno, no escuché más, pero estamos terminando, ya estas serían como miradas, como les digo, hay un conjunto de corrientes, hay muchos autores, muchas autoras aquí, pero en definitiva lo que se llama la psicología crítica, que en definitiva se opone, en todo caso se pone como del otro lado, ¿no? De la vereda, de lo que hemos llamado, junto con Mitchell, junto con Talak, la psicología tradicional o la corriente mainstream, ¿no? La corriente principal de la psicología. Es un conjunto de psicologías alternativas que básicamente, ¿no? Han sido críticas por el hecho, de nuevo, de que la psicología, planteada como una ciencia neutra y objetiva, ha olvidado el modo en que, como han olvidado el modo en que la psicología está atravesada básicamente por valores, y no solo eso, ¿no es cierto? El modo en que, junto con Hacking, ¿no? No solamente la psicología describe la sociedad, describe las personas, ¿sí? Sino también que de alguna manera las genera, las produce, ¿sí? Por ejemplo, al patologizar alguna conducta, ¿no? Al generar categorías diagnósticas, ¿no es cierto? Estamos también cambiando el mundo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Esto es muy vinculado con Hacking, ¿sí? Muy vinculado con la idea, ¿no? De los efectos loop, ¿no? El efecto bucle, que generan también cambio en lo que yo pretendo estudiar, en lo que pretendo describir, ¿sí? Básicamente, dos críticas principales de la psicología crítica, ¿sí? La idea general es que asumen una idea de neutra, no valorativa, de lo que es una persona funcional, una persona adaptada, ¿no? A su entorno, con una idea de bienestar de las personas y las personas en sociedad, de nuevo no reconociendo lo sesgado que era esa mirada. Las críticas, como les digo, fundamentalmente son que esta mirada está totalmente centrada en el individuo, en medio de los grupos sociales o de la comunidad, ¿no? De la sociedad más en general, ¿sí? En ese sentido, la idea es que se favorece en psicología, se han favorecido, ¿no? Ya desde el conductismo, con esto de vernos como receptores, ¿no? Y de estímulos que responden, ¿no? Como si fuésemos una máquina, ¿no? Un ascensor que te ponen adelante, te abre, eso, los trataron, o sea, estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero más bien como eso, como personas pasivas o reactivas, ¿sí? Y no como muy involucradas en nuestra sociedad, y que parte de lo que somos también tiene que ver con con lo que nos rodea, básicamente. Y bueno, la segunda crítica, que perpetúa estructuras institucionales que justamente perjudican los grupos marginados, los grupos no subalternos, ¿no? Los grupos no dominantes. Va a decir, en un punto dice que esto va más allá de las buenas intenciones, o sea, obviamente nadie lo está poniendo así en esos términos, en el sentido de que
por más que psicólogos y psicólogas puedan estar de lo mejor intencionado posible, ¿sí? Igualmente pueden, sin darse cuenta, están perpetuando esas injusticias o imponiendo alguna mirada más bien individualista de lo que somos. De nuevo, sin darse cuenta, sin querer hacer ningún tipo de daño. Un poco me parece que eso está bueno lo de Danziger, ¿no? Danziger también está va en esta misma dirección cuando dice que la psicología reproduce un poco el sentido común de la época, ¿no? Entonces ahonda o profundiza estereotipos, ¿no? Y las jerarquías de poder ya instaladas, ya presentes en la sociedad, diciendo que es lo que es una conducta normal, que es una sexualidad normal, que es ¿qué significa que alguien es inteligente, ¿no? Una inteligencia adecuada a las situaciones, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, nada, esto se puede ver, lo vi muy rápido porque ya estamos pasadísimos, tanto en el nivel de análisis y la formulación de los problemas, obviamente, ¿no? Lo que ya hemos hablado un poco antes, de culpabilizar a la madre en particular, y no mirarlo como en la estructura, ¿no? De cómo funciona, digamos, la sociedad y cómo se reparte el trabajo de cuidado en el seno de la familia, la misma figura, ¿no? La figura de la familia. Y eso sería el primer problema, o sea, que se puede ver ahí, ¿no? La misma formulación de los problemas, de qué problemas son válidos y cuáles no. Y lo segundo, se critica la idea, muy Mitchell esto, de la objetividad debida al método, debida al uso de métodos experimentales y cuantitativos, ¿sí? Lo que llama ahí metodolatría y lo que en Mitchell vemos como el imperativo cuantitativo. Eso está bien, espero que no sea chino, porque lo hemos ya trabajado. Entonces lo que tratan de instalar, de nuevo, muy parecido a la idea del punto de vista, ¿no? de la teoría del punto de vista de antes, es la reflexividad, es decir, ver a los psicólogos que puedan ver su propia posición, ¿sí? Como no solo hay quienes describen o estudian las personas, sino que también generan, ¿no? Patrones de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Valores, de nuevo, a nivel ético, a nivel político, a nivel ideológico, ¿sí? Y eso es lo que se denomina reflexividad, ¿sí? El modo de estudiar algo, pero incluso sabiendo desde dónde yo lo estudio, ¿no? O sea, mirándome como quien estudia, como investigador, como investigadora que estudia algo, ¿está bien? Nada, esto, ya terminaríamos con esto, un poco, me parece como para cerrar en belleza y un poco como para, no es puro problema la psicología, digo, es para decir que la importancia social que tiene la psicología, en definitiva, ¿no? Es doble, no es meramente describir, sino que hay un papel político que está ocupando, ¿no? En esto de también generar individuos. A los hacking, esto es hacking Danziger, no estoy diciendo nada muy diferente a eso. En ese sentido, vamos en todas estas 4 unidades, vamos más o menos en la misma línea, ¿sí? Tiki, yo creo que está. Sí. Está. Es simplemente esto que quería recalcar esto, ¿no? Es una manera de esta necesidad de ser reflexivo, es una manera también de subrayar la relevancia que tiene, ¿no? El psicólogo, la psicóloga, como en su rol, ¿no? en sociedad. Y bueno, yo con eso estaría, gente. ¿Cuándo subo el Meet? ¿Está todo claro, más o menos? Eso, no estamos medio pasados, pero bueno. Ya, no sé si hay algo más. Hay muchos dedos arriba, así que... Pero esa fue la clase y nada, como le voy anticipando que la próxima clase, obviamente, será el viernes, será a las 10, ya en un ratito con Ana nos vamos a juntar para charlar un poco, pero va a estar el dictado va a estar a cargo de Ana, y va a ser sobre el texto de Jacqueline Sullivan, ¿sí? Sobre la noción de salud mental, que es como para cerrar un poco esto. Está bien que eso es uno de los aspectos, ¿no? De lo que sería aplicación, contexto de aplicación del conocimiento psicológico, ¿no? Psicología clínica es una, ¿sí? Digamos, la noción de salud mental entra ahí,
y uno podría hablar de otras maneras, de tantas otras, ¿no? Es que la psicología tiene un rol activo, ¿no? En la aplicación, el cambio de nuestra sociedad, pero bueno, no hemos, ¿no? En línea con esto de los temas transversales y la ley de la salud mental, decidí que trabajemos sobre la noción de salud mental. Lo vamos a hacer la próxima semana. Y bueno, nada, estén atentos. Yo no sé si hay algo más, pero si no, sería todo.